Amén. Doy gracias a Dios por tener esta gran posibilidad de poder impartir la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, una palabra que nos instruye, una palabra que nos va a alimentar en esta tarde, una palabra que necesitamos a diario nosotros tenerla. Para poder nosotros ir avanzando en el día a día, para tener nuestro crecimiento, para poder ir teniendo nosotros nuestra movilidad, precisamos de cierta manera alimentarnos. Es por ello que nosotros llevamos el desayuno, el almuerzo, la once y la cena, para poder nosotros mantenernos vigorosos, para poder en nuestro día que vamos desempeñando, tener la fuerza necesaria. Ahora nosotros para poder emprender, para poder trabajar la obra a la que hemos sido llamados, necesitamos alimentarnos de este pan espiritual. Precisamos también tomar de esta agua que el Señor le ofreció a la mujer samaritana, que le dijo lo siguiente, que cualquiera que bebiera del agua de este pozo, le señalaba a la mujer, va a volver en algún minuto a tener sed. Pero del agua que Él le ofrecía a la mujer samaritana, y esa invitación también es para nosotros, hoy día como pueblo de Dios, que si vivimos del agua que Él está ofreciendo, vamos a resaltar para vida eterna. Eso produce en nosotros la poderosa palabra de Dios. Así que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, San Mateo capítulo 27, versículo 50. Vamos a hablar de un gran héroe que nosotros tenemos en medio nuestro, de alguien que es poderoso, de alguien que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y la palabra de Dios y la lectura nos va a dar a conocer y a entender de quién estamos hablando. San Mateo capítulo 27, versículo 50, lo leo en el nombre de Jesús. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rajó en dos desde arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria a Dios. Con estos dos versículos vamos a comenzar. Antes de introducirnos a la palabra de Dios, agradecer la oportunidad a mis hermanos de Panguipulli, que están haciendo una gran labor de poder llevar la poderosa palabra de Dios. Dios bendiga a mis hermanos que por este medio de las plataformas de internet, que en este caso es YouTube, a través de mensajeros Panguipulli, se está pregonando, se está llevando la poderosa palabra de Dios. Así que agradezco la invitación. Dios bendiga a mis hermanos que están al frente de este trabajo, que no es menor, el poder llevar la poderosa palabra de Dios a aquellos que están en necesidad. Estamos en tiempo de crisis, estamos en un tiempo angustioso, el mundo está enfermo, el mundo está asolado, se nos han cerrado, de cierta manera podemos decir, los lugares de reunión donde comúnmente nosotros nos reunimos, donde comúnmente nosotros nos relacionamos con los hermanos los martes, los jueves, dependiendo los horarios y los días de culto que cada iglesia tiene programada. Pero ha nacido un grupo de hermanos de nuestra iglesia, y me imagino que en diferentes lugares del mundo, donde llega la poderosa palabra de Dios, que hemos tenido que reinventarnos, que hemos tenido que poder buscar la forma, cómo mantenernos activos y cómo podemos llevar la poderosa palabra de Dios. Y así como ha nacido a través de estos días, de estos meses de pandemia, los mensajeros Panguipulli. Dios bendiga a este grupo de hermanos que trabaja, que lo hemos estado viendo, que hemos estado escuchando sus entrevistas, que hemos estado escuchando los mensajes que mi hermano están entregando semanalmente con distintos hermanos que pasan por este escenario, por este púlpito. Dios pueda, hermanos, bendecir. Comúnmente cuando predicábamos en este lugar era de costumbre tener
a mis hermanos en las bancas. Hoy día está la palabra de Dios, está mi hermano que está en los controles y están ustedes que hoy día están abiertos, están abriendo las puertas de su casa para que entre la poderosa palabra de Dios. Y eso es importante, eso es fundamental, que hoy día, donde pueda llegar esta palabra, hoy día la podamos recibir con alegría, la podamos recibir con ese sabor importantísimo, porque el Señor nos está alimentando, el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Así que Dios nos pueda, hermanos, bendecir. Dios bendiga a todos mis hermanos que de lunes a domingo por Facebook también están predicando la poderosa palabra de Dios. Así que Dios bendiga a la iglesia de Panguipulli, a estos jóvenes. Y bueno, me han invitado y bueno, he aceptado con mucho cariño y con mucho amor esta invitación. Y la tomo de esa manera, y cuando te inviten a predicar la poderosa palabra de Dios con mucha responsabilidad, porque se está llegando a cientos de hogares, a cientos de personas que hoy día están necesitadas de Dios. Que esta palabra pueda hacer eco en tu vida, que esta palabra pueda cambiar nuestra forma de pensar. Aquí Mateo, el gran apóstol del Señor Jesucristo, narra un suceso, narra un panorama, una situación, un escenario bastante drástico. Aquí Mateo, junto con los otros apóstoles, narran y escriben lo que le sucedió a este gran personaje. Narran los momentos más crueles que vivió este personaje al cual Mateo él está refiriéndose. Para nosotros el ser más importante que vino en la era 1 se llama Jesucristo, fue el Hijo de Dios, fue aquel que fue anunciado por los profetas en el tiempo antiguo. Fue anunciado por Isaías que iba a ser grande, que iba a ser un Dios fuerte, que iba a estar con nosotros, que iba a ser nuestro Salvador, que iba a tener todas las cualidades, que la deidad de Dios iba a estar en él, pero que a la vez también iba a ser un ser despreciado, que iba a ser humillado, que iba a ser encarnecido, que iba a ser escupido, que iba de cierta manera, hermano, la humanidad, los discípulos, todos nosotros, de cierta manera íbamos a esconder el rostro de él. Pero Isaías en el capítulo 53 narra que también a través de ese gran sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario, esa salvación iba a alcanzar a todos nosotros. Y eso es lo importantísimo. 850 años más o menos alrededor, Isaías narra de la llegada de este Mesías, narra como de la forma cómo iba a llegar, cómo se iba a establecerse y cómo también iba a ser quitado de entre los hombres. Por eso que Isaías, yo creo cuando usted comienza a leer el capítulo 53, del 1 en adelante, su espíritu se estremece. Cuando usted dice que Isaías comienza a escribir, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Dios nos pueda ayudar, Dios nos pueda bendecir. Bueno, Isaías lo está profetizando y llega al cumplimiento. Se cumple la poderosa palabra de Dios cuando llega este niño. Me estoy hablando y ahora me estoy refiriendo a Jesucristo, a este gran héroe, a este gran personaje que se llama Jesucristo, que rompió la historia, llegó a nuestros corazones y cuando llegó, llegó para quedarse. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos, hermanos, del ser más grande. Cuando hablamos de Jesús, hablamos, hermano, de aquel que me amó, me perdonó, me restauró, me ayudó, me llamó. De donde yo no valía nada, el Señor me llamó y sin importar cuál era mi condición social, económica, el Señor no le importó cuán sumido estaba en el fango del pecado. El Señor me consideró, el Señor me llamó. Pero el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para, con esa sangre, lavarnos, perdonar nuestro pecado y sacarlo y no dejar ninguna secuela, no dejar ninguna huella del pecado, ningún vestigio del pecado en nuestra vida. La sangre de Cristo nos lavó y nos perdonó de todo. Quiero compartir con ustedes el siguiente pensamiento. Hoy día, a través de los años, hay
celebramos natalicio de grandes héroes de la patria. Nosotros acá tenemos varios personajes de héroes de la patria que en los colegios, cuando estudiábamos, nos hacían hacer biografía, hacer representaciones, disertaciones. Pero esas personas han muerto con toda su fama. Han muerto, han quedado ahí, han ido a los sepulcros y el cuerpo ha seguido ahí. Ya han pasado los años y su nombre ha sido olvidado. Y solamente cuando llega la fecha de su natalicio o del gesto bastante histórico que hizo, es recordado y después termina ese día y ese nombre se olvida. Pero el Cristo de la gloria, mi Jesucristo, mi Señor, Él vino hace alrededor de 2000 años, murió y resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos y la única tumba vacía que hoy está es la del Señor Jesús. Dice que Él ascendió a los cielos para llenarlo todo, lo llenó todo, Él llenó nuestros corazones. No hay día que Cristo, hermano, no lo mencionemos, no hay día que usted en sus oraciones, los alimentos, en su vida diaria, cotidiana, usted no se acuerda de Jesucristo. Han pasado 2000 años y el nombre de Jesucristo no ha sido olvidado, por el contrario, el nombre de Jesucristo ha sido exaltado. Por eso que Pablo le decía a los filipenses, así como fue llevado a lo sumo abajo, fue humillado, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo ahora y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesús los que están en los cielos, los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, doblen sus rodillas delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Más de 2000 años y mi Cristo sigue vivo. Yo les pregunto a todos los que hoy día van a escuchar, que van a abrir las puertas de su casa, va a abrir su corazón para escuchar esta palabra, de los grandes famosos que han muerto. La tierra ha temblado, ha protestado la tierra. Dice la palabra de Dios, San Marcos, dice que cuando el Señor estaba en la cruz, a punto, hermano, de entregar el Espíritu, dice la poderosa palabra de Dios, y lo quiero citar, en San Marcos dice que ahí Marcos, uno de los que acompañó al Señor, dice cuando Él estaba crucificado en la cruz, dice cuando vino la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por 3 horas la tierra se nubló. Yo le pregunto hoy día que han muerto grandes personajes con todos los honores que el gobierno le puede hacerle. La tierra se ha oscurecido. Cuando han estado en sus velatorios y columnas de personas lo han seguido, la tierra ha protestado, ha temblado la tierra, se ha oscurecido el cielo por 3 horas. No, ha sido un día normal. Pero cuando mi Cristo de la gloria estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que los cielos se negaron, los cielos protestaron. Dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, por 3 horas, la tierra se nubló, hubo tinieblas. Gloria a Dios. Eso produce, mi Cristo de la gloria, un ser importante. No es cualquier cosa el Señor Jesucristo cuando lo mencionamos. Y Mateo narra aquí el siguiente panorama. Dice, más Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Antes de morir, antes de llegar a este escenario, dice la palabra de Dios que, y lo escribe Mateo, bastantes hechos importantísimos que el Señor Jesús hacía. En una oportunidad, Juan, el profeta, lo anunciaba de la siguiente forma. Le decía a los discípulos que lo seguían a él, que detrás de él venía uno más importante, uno con mucho poder, en la cual Juan, el profeta, le decía a los discípulos, en la cual decía, yo no soy digno ni aún desatar las correas de su calzado. Y cuando llegara el momento en que él apareciera, él le decía a sus discípulos que a él tenían que seguir y a él también tenían que oír. Ese era el mensaje de Juan cuando estaba en el desierto, el mensaje del arrepentimiento,
que creyesen en aquel que venía detrás de él, que iba a ser más grande. Y fue como un día cuando, hermano, el Señor apareció allá en el desierto, en el río de Jordán, y cuando Juan lo vio, su espíritu le dio a entender que él era el Hijo de Dios, era el Cristo, era el Mesías. Dice que, me imagino, hermano, que el espíritu del profeta se estremeció y le comienza a hablarle a los discípulos que estaban alrededor. Le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estremeció y le comienza a hablar a la multitud cuando vino y apareció este ser tan maravilloso llamado Jesucristo. Y él le dice, y llama a los discípulos que después fueron también parte de los apostolados, le dicen: a él tienen que seguir, a él tienen que oír. Ahora es necesario que él crezca y yo comience a menguar. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Jesucristo por siempre. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él merece toda la honra y toda la gloria. Él merece todo nuestro respeto. Él merece todo nuestro cariño por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, en una oportunidad, Juan, recuerde usted que Juan le dice a los discípulos: es necesario que Él crezca y yo comience a menguar. Entonces era necesario que Él tenía que ser quitado de la tierra. Juan tenía que partir. Y fue así como Juan fue llevado a la cárcel, fue apresado, y estando allá en la cárcel, en esa prisión húmeda, fría, estaba el siervo de Dios, el profeta, y él siente la necesidad en aquel lugar. Si antes de entregar su espíritu, antes de partir, él necesitaba saber si realmente aquel que pasaba y que oía, que pasaba por los caminos polvorientos de Jerusalén, él escuchaba que los ciegos veían, que los muertos eran resucitados, que los ciegos lograban ver, que los sordos oían la palabra de Dios. Entonces Juan llama, dice, a dos de sus discípulos y lo manda y los comisiona a donde Jesús estaba y le dice: vayan y pregunten si Él es el Cristo o tenemos que seguir esperando a otro. Dice la palabra de Dios que partieron y fueron los discípulos de Juan y llegaron donde estaba el Señor Jesús, el gran Maestro, pregonando la poderosa palabra, el mensaje de su Padre. Cuando llegaron a donde el Señor, le preguntan y le dice: Señor, venimos enviados de parte de Juan el Bautista, él está en la cárcel y manda a preguntar si tú eres el Cristo o tenemos que seguir esperando a otro. La respuesta de mi maestro, cito Mateo capítulo 11, le dice: vayan, háganle a saber a Juan lo siguiente. Díganle lo siguiente al profeta, díganle a Juan lo siguiente: los ciegos ven, los sordos logran escuchar la palabra de Dios, los muertos resucitan, y a los pobres les he anunciado el evangelio del reino. Gloria a Dios. Yo creo que ese mensaje caló hondo cuando los discípulos se volvieron a la cárcel y dijeron, Él manda a decir lo siguiente. Cuando llegamos donde Él y le preguntamos si Él era el Cristo, Él envía la respuesta a tu petición, y Él dice que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos logran escuchar, y los pobres les ha anunciado el evangelio, y los muertos resucitan. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, Juan dijo: mi misión a la que yo he venido a este mundo está lista. He cumplido mi propósito. Ahora yo tengo que morir, y Él comienza a crecer. Y fue así. Si usted lee los 4 libros del Evangelio, alma que me escucha, hermano querido, el Señor, por donde pasaba, el Señor iba haciendo milagros. Por donde pasaba, el Señor impactaba. El Señor llamaba la atención. El Señor causaba también la envidia de los sacerdotes de aquella época, de los fariseos, de los escribas. Causaba la envidia porque el Señor lo que hacía lo cumplía. Lo que el Señor decía, hermano, era con hechos, era con obras. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes de aquella época no lograban hacer ni convencer a las masas, ni con su lenguaje, ni con lo que ellos podían decir, ni con la ley de Moisés. Ellos podían hacer lo que el maestro lograba hacer, porque también entendían mal la ley de Moisés.
la aplicaban conforme a sus propios beneficios, sus propios, hermanos, conveniencias. El Señor vino a cumplir la ley y el Señor hizo milagros, lo que ellos no podían, hermanos, hacer. En una oportunidad decían, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Nunca hemos escuchado un hombre que hable como este hombre habla. Usted analiza, para ir terminando, si usted analiza, nosotros tenemos como a un gran poeta, a Salomón. Usted lee el libro de los Cantares, usted encuentra a Salomón, un perfecto poeta, un excelente predicador, considerado uno de los hombres más sabios de toda la historia de Israel. Escribió salmos, escribió proverbios y los cantares se le atribuyen a él. Pero el Señor Jesucristo fue más grande que él. Por eso que Él es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes, Él es, hermano, no hay reino que supere a Cristo. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él es todopoderoso, Él, hermano, Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por nosotros. Él nos amó sin ninguna condición. Él nos amó sin, hermano, sin poner nada a cambio. Él nos llamó. Para culminar, aquí el Señor Mateo escribe que cuando Él entrega el Espíritu, cuando estaba allí clavado en la cruz del Calvario, aquel maestro, mi maestro, su maestro, después de todo lo que hicieron, llegó la Pascua, una fiesta bastante importante. El Señor celebró la Pascua, dio de baja un pacto y abrió otro nuevo pacto, que era a través de su sangre, de su carne, y de ese pacto nosotros año a año lo vamos celebrando. El Señor instaura un nuevo pacto que a través de su sangre. En esa noche el Señor celebra la Pascua y comienza un nuevo pacto, y de ahí en adelante el Señor dice: yo es necesario que ahora yo sea entregado. En esa misma noche pasó por 4 juicios. En la misma noche lo acusaron, le pegaban, lo abofeteaban, le escupían en el rostro. Recuerde usted que lo tomó Caifás, de Caifás fue a Herodes, vuelve a Caifás, después va de Pilato. Y de ahí ya lo sentencian a muerte. Lo azotan de tal forma, tan fuerte, que al Señor lo azotan, que sus carnes se desprendían de su cuerpo. Cada latigazo que al Señor le pegaba, le daban, era por mi culpa, mi pecado, su culpa. Por eso que el Señor, cuando lo clavaron en la cruz del Calvario y fue suspendido entre el cielo y la tierra, y el soldado insolente allí, hermano, le pegaba, la bofeteaba, y vino con una lanza, le rompe su costado. Ya no se estaba desangrando. Cuando vino el soldado para ver si el Señor estaba muerto, dice que cuando lo clava, solamente salió agua y sangre de su costado. El Señor ya había entregado el Espíritu. Pero aquí viene el milagro más importante, mis hermanos que hoy día me están escuchando. Mis hermanos que me escuchan a través de esta plataforma. Aquí ocurre el milagro más importante. Usted me puede decir: no, el milagro más importante que el Señor hizo fue haber resucitado a Lázaro después de 4 días. Sí, fue un milagro importantísimo, pero el milagro más importante se gestó en la cruz del Calvario, cuando Él entrega el Espíritu. Y aquí viene, dice, hermano, que Él entrega el Espíritu a Dios. Y aquí dice, entonces, en aquel minuto, en forma simultánea, el velo del templo se rajó desde arriba hasta abajo. Se rajó el velo, se partió, se abrió un camino nuevo. Recuerde usted, alma que me escucha, cuando Él en Jerusalén decía, abría sus brazos y decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bien, esa palabra se cumple en la cruz del Calvario, cuando Él abre sus brazos y entrega el Espíritu, y el velo del templo se raja desde arriba abajo. Ahora, hermanos, a través, eso tiene un simbolismo. Se abrió el velo y eso se abrió un camino. Hebreos capítulo 10 en adelante dice que se abrió un camino a través de su sangre, a través de su carne, se abrió un camino nuevo. Antiguamente tú y yo no podíamos ir a Dios. Cuando se rajó el velo, ahora tenemos acceso a Dios. Podemos ir a Dios. Hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo.
Dios te pueda ayudarte, Dios te pueda bendecirte. Se rasgó el velo, se partió el velo. Y ese velo, antiguamente, hermano, en el antiguo pacto, significaba que un puro hombre, una vez al año, entraba en aquel lugar que era el sumo sacerdote de turno. Entraba a aquel lugar una vez al año a expiar, tenía que prepararse, tenía que ofrecer sacrificio en aquel lugar para expiar los pecados del pueblo, tenía que ofrecer sacrificio con sangre. Pero Jesucristo se ofreció por única vez para entrar en aquel lugar. Cristo fue ahora el Cordero, sin mancha, sin ningún defecto, un ser perfecto. Cuando Él fue sacrificado en la cruz del Calvario, representaba ese Cordero que el sumo sacerdote sacrificaba en aquel lugar. Ahora se abrió el velo. Cuando Él entrega el Espíritu, se abrió el velo. Ahora tú y yo podemos venir a Dios. Hay una invitación para venir a Dios. ¿Cuántos hoy día quieren venir a Dios? Hoy día está la invitación. Si hoy oyeren mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que Dios les bendiga. Gracias por la invitación a mis hermanos mensajeros de Panguipulli. Dios les pueda bendecirles grandemente por pregonar la poderosa palabra de Dios. Podríamos estar hora y hora, pero el mensaje de Cristo es este. Analícelo, estúdielo. Yo lo invito a que pueda compartir con nosotros esta poderosa palabra de Dios. Mis hermanos también pueden comentar, pueden sugerir. También, mis hermanos, dar la posibilidad de comentar. Así que Dios les pueda ayudarle, Dios les pueda bendecirle. Estudien este pasaje hermoso. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue algo vano. Él murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y la única tumba vacía es la del Señor Jesús. Bueno, Dios les bendiga. Antes de terminar, quiero también aprovechar también de invitarle a que, mire, yo soy pastor. Llegué a trabajar acá a esta iglesia de Panguipulli, una iglesia preciosa. Justo los hermanos que están detrás de cámara, que llevan los controles, trabajábamos cuando ellos eran niños, yo era más joven. Y hemos ido incursionando, hemos ido trabajando. Es como el profeta Ezequiel, ¿no? Nos hemos ido introduciendo las aguas. De primera, cuando llegamos a este lugar con mis hermanos que están detrás ahí, nos introducíamos hasta que las aguas nos llegaban a los tobillos, era fácil moverse. Fuimos adquiriendo compromisos, llegaron las esposas, llegaron los hijos y fuimos creciendo. Y bueno, hoy día Dios me tiene trabajando a 20 kilómetros de acá como pastor en una iglesia de Malalhue. Ahí también estamos predicando a través de Facebook Live. Así que nos puede, voy a aprovechar, hermano Daniel, también de invitarlos a las 7:30 todos los martes con el programa Tiempo de Gracia. Ahí estamos predicando, así que Dios les pueda bendecirles. Los invitamos a que nos escuchen, a que también puedan escuchar palabra de Dios a través de esa plataforma. Ya mis hermanos de acá nos han acompañado, han estado con nosotros, así que es una tremenda bendición. Así que también los invito a todos que nos apoyen a escuchar la palabra de Dios. Apoyen a estos jóvenes, apoyen, hermanos, mientras más, hermanos, se propague la poderosa palabra de Dios, es importante. Porque cuando se predique la palabra de Dios en todo el mundo, entonces dice la palabra de Dios que vendrá al fin. Así que me despido, Dios les pueda bendecirle en el santo nombre de Jesús. Dios les bendiga. Esta es la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Es que cuando nosotros vemos la magna creación de Dios, donde podemos ver los cerros, los collados, el mar, la fuente de las aguas, podemos darnos por enterados que la palabra de Dios demanda que toda la creación alaba a Dios, que los árboles allí se mueven y baten sus ramas en alabanza a Dios, que la creación de Dios, sus aves allí que antes de salir en la mañana ellos cantan a Dios también.